Vean ustedes que el error relativo aproximado porcentual lo tenemos, como ayer lo vimos, lo tenemos definido en la 3.4, en la fórmula 3.4, pero, como dice aquí, uno de los retos que enfrentan los métodos numéricos es determinar estimaciones del error en ausencia del conocimiento de los valores verdaderos o inclusive aproximados. Ciertos métodos numéricos usan un método iterativo para calcular resultados. En tales métodos se hace una aproximación considerando la aproximación anterior. Esto quiere decir que vamos a tener dos aproximaciones, una actual y una anterior. Este proceso se efectúa varias veces para calcular en forma sucesiva. Tendemos o nos acercamos a la solución de un problema a través de mejorar nuestras aproximaciones. En esos casos, el error a menudo se calcula como la diferencia, yo diría en valor absoluto, ¿sí? Diferencia en valor absoluto entre la aproximación previa y la actual. Así el error relativo porcentual estaría dado por epsilon subíndice A igual valor absoluto de aproximación actual menos aproximación anterior entre aproximación actual por 100%. Aquí en este momento, por alguna razón, el autor no le aplica el valor absoluto al numerador. Yo recomiendo que desde aquí lo tomemos en cuenta. ¿Qué es lo que hace el autor? Bueno, más abajo, en la fórmula 3.6, que es una desigualdad, sí ya considera en valor absoluto el epsilon A. Y dice, epsilon A va a ser menor que epsilon S. ¿Qué cosa es epsilon S? Eso es muy importante. Cuando nosotros llevemos a cabo cálculos, queremos llegar a una respuesta, a una solución, con un grado de precisión, con un número de cifras significativas válidas. Por lo tanto, tenemos que prefijarnos, tenemos que proponer una cota para el error que vamos a permitir en nuestro resultado. Si no somos muy estrictos, probablemente hablemos de una cota que normalmente se le va a llamar tolerancia de 0.01 o 0.001. Ese sería el epsilon S. En el mejor de los casos, podemos hablar de cantidades más pequeñas para epsilon S, como sería 0.00001. Entonces, quiere decir que el error que vamos a permitir va a ser muy pequeño y esto se traduce en una mejor aproximación en nuestro resultado. Claro está, el cumplir con una aproximación a una solución con un epsilon S grande, 0.01, 0.001, nos implica menor trabajo y menor número de cálculos. Llegar a un resultado con una tolerancia menor, con un epsilon S menor, implica más cálculos, más trabajo y tener que vigilar que el error por redondeo no se nos dispare sin que nosotros lo notemos. Entonces, debe de haber quizá un equilibrio entre cuánto valor le vamos a dar al epsilon S
porque con ese va a cumplir epsilon A en valor absoluto. Entonces, epsilon S, como quien dice, es un margen de error, también llamado tolerancia, que nosotros nos vamos a proponer para saber hasta cuánto permitimos de decimales de error. ¿Sí? Aquí dice, a menudo cuando se realizan cálculos, no importa mucho el signo del error, sino más bien que su valor absoluto porcentual sea menor que una tolerancia porcentual prefijada epsilon s. Por lo tanto, es útil emplear el valor absoluto de las ecuaciones 3.2 a 3.5, aquí ya lo recomienda. En tales casos, los cálculos se repiten hasta que el valor absoluto de epsilon A, error relativo porcentual aproximado, sea menor estrictamente, ojo, además, estrictamente menor, no menor igual, que epsilon S. Si se cumple la relación anterior, entonces se considera que el resultado obtenido está dentro del nivel aceptable fijado previamente, o sea, el valor epsilon s. Bueno, en el resto del texto se emplearán exclusivamente valores absolutos cuando se utilicen errores relativos, o sea, ya se va a aplicar la función valor absoluto, ¿sí? Y nos da una fórmula que podríamos aplicar si no aplicamos nada más criterio, para saber cuánto debe de valer epsilon s de acuerdo a un número de cifras significativas que le exijamos a nuestro resultado. Si queremos un resultado correcto en al menos n cifras significativas, debemos dar a epsilon s un valor igual a 0.5 por 10 a la 2 menos n por ciento, donde n es el número de cifras significativas. Esto sería lo más riguroso. Eventualmente, pues nosotros vamos a decir, pues que se cumpla con epsilon s igual a 0.01%, igual a 0.005%, en fin. Pero sí deben de saber que hay una fórmula rigurosa para obtener epsilon s, ya que este valor es anterior a iniciar los cálculos con cualquier método numérico que tratemos de llegar a un resultado iterativamente. Bien. Aquí tenemos una expresión de una serie para calcular e a la x con operaciones aritméticas. Ya saben que e a la x es una función trascendente que normalmente manejamos en forma simbólica, pero que, como les he dicho en algún momento, tenemos que calcular los valores respectivos. Bueno, pues esta serie, que viene del polinomio de Taylor y que en especial se llama serie de Maclaurin, se utiliza para aproximar el valor de e a la x, donde x es el argumento y que normalmente se recomienda que sea cercano al 1. Cuando nosotros manejamos toda la serie, que llega hasta x a la n entre n factorial, que ustedes van a decir, bueno, ¿y hasta dónde va a valer n? Pues eso puede continuar, ¿verdad? Si yo utilizara todos los posibles términos para calcular e a la x, sería un resultado bastante exacto o bastante cercano a lo exacto. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Manualmente
yo no voy a utilizar más que quizá unos 10 términos de la serie. ¿Qué pasa con los demás? Con lo que sería x a las 11 entre 11 factorial, más x a la 12 entre 12 factorial, etcétera. Si yo los retiro de la serie, si no los tomo en cuenta, si yo los omito, estoy cayendo en lo que les he explicado, se llama error por truncamiento. Al quitar términos que debería yo de utilizar para obtener un resultado o exacto o más aproximado. Ante la imposibilidad de manejar todos los términos de la serie, yo no considero algunos, que normalmente es un número infinito, me quedo con un número finito y pequeño de ellos, con el consiguiente error por truncamiento. ¿Sí? Si aquí sustituyen x igual a 1, van a ver que en el primer caso, si nomás uso el primer término y trunco todos los demás, e a la 1 me dice que es 1. Y van a decir, no, pues está muy, muy lejos del valor real. Bueno, le agrego otro término más. Si x vale 1, ya será 1 más 1, ya es 2. Bueno, pues es mejor que el anterior, pero todavía está lejos de lo que sabemos que es el valor de e. Bien, pues entonces paso a usar el siguiente término. 1 más 1 más 1 entre 2, que es un medio. Ya llego a e a la 1 igual a 2.5. Bueno, pues todavía no los convenzo de que ese sea un buen valor para e a la 1, o sea, para el número e. ¿Cómo va a ser 2.5? Pero también tienen que aceptar que 2.5 tiene un menor error con respecto al verdadero valor de e que si tuviéramos nada más 1 más 1 igual a 2. Ahora, en el siguiente usamos el otro término, x al cubo entre 3 factorial, que sería 1 entre 6. ¿Eso qué nos daría? Bueno, 2.5 más 1 entre 6. Ah, pues ya me da 2.666667. Como puedo observar, aún sin cantar victoria, ya me voy acercando al valor de e. No aparece aquí el siguiente término, pero lo voy a sumar, que sería x a la cuarta, 1 a la cuarta, entre 4 factorial. O sea, le sumo 1 entre 24. Ya tengo 2.708333. Ya me voy acercando a un valor razonable. Al menos ya tengo como cifra significativa exacta el entero, que es el 2, y el primer decimal, que es el 7. El siguiente término sería x a la quinta entre 5 factorial. Ah, pues entonces yo tengo 1 entre 120, que es el 5 factorial. Pues ya obtengo 2.716667. Como pueden ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo mi error por truncamiento, porque ya estoy considerando más términos de esta serie. Y así me podría yo seguir con otros valores, ¿verdad? El siguiente término, el otro, el otro, el otro, hasta tener un valor aproximado de e con el número de cifras significativas exactas que yo quiera manejar. De momento, yo me quedo con el 2.716667, que considero
desde el primer término hasta aquel con x a la quinta entre 5 factorial. Por lo tanto, ahí pueden observar cómo el error por truncamiento lo voy disminuyendo al utilizar más términos de la serie para hacer mi cálculo. Pero si yo nada más utilizo, perdón por insistir, si utilizo nada más los primeros dos términos, mi error por truncamiento es tan grande que solo me queda como 1 más 1 igual a 2. Mi error de truncamiento es bastante grande. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí pueden ustedes tener un ejemplo más claro del error por truncamiento, que no es el de redondeo. Bien, vamos entonces dentro de los errores de redondeo. ¿Cómo es que la representación de los números en la computadora nos generan esos errores de redondeo? ¿Sí? Dice, los errores de redondeo se originan debido a que la computadora emplea un número determinado de cifras significativas durante un cálculo. Un número determinado que es finito y relativamente es pequeño. Los números como pi, o raíz cuadrada de 7 no pueden expresarse con un número fijo de cifras significativas. Claro que no, pues tienen un número infinito de cifras significativas, ¿verdad? Entonces, eso aunado a que las computadoras usan una representación en base 2 o binario, no pueden representar exactamente algunos números en base 10. ¿Quién? Las computadoras. Esta discrepancia por la omisión de cifras significativas se llama error de redondeo. Bueno, pues ya vimos que no tan solo en las computadoras, ¿verdad? Nosotros manualmente, si hacemos cálculos con números irracionales, pues a veces los usaremos simbólicamente sin dar un número determinado de decimales, pero en el momento en que aterricemos el cálculo, el resultado se debe dar en un número y ahí sí ya se le pegan hasta los decimales que podamos manejar. Bueno, pero aquí se trata de ver la representación de números en la computadora. Numéricamente, los errores de redondeo se relacionan de manera directa con la forma en que se guardan los números en la memoria de la computadora, ¿sí? Que es a donde están almacenados temporalmente para realizar los cálculos respectivos. La unidad fundamental mediante la cual se representa la información se llama término. Es una entidad que consiste en una cadena de dígitos binarios o bits. Bits viene de las dos palabras binary digits. Se fusionan algunas letras, o mejor dicho, se fusionan las dos palabras, quedan algunas letras y por eso se llaman bits. Por lo común, los números son guardados en uno o más términos, debería decir. Para entender cómo se realiza esto, vamos a ver cómo se manejan los sistemas numéricos. Esto va a ser especie de repaso porque yo quiero suponer que ustedes ya conocen acerca de los sistemas numérico y binario. Un sistema numérico es simplemente una convención para representar cantidades.
nosotros manejamos 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para representar números. Contamos del 0 al 9 y después usamos ya otra notación para contar del 10, que es el 1, 0 en decimal, hasta el 9, 9, y ya de ahí vuelve a cambiar. Eso implica que cada uno de los dígitos, según la posición que tenga, tiene un valor diferente. Entonces, con la posición o valor de posición se especifica su magnitud. El dígito en el extremo derecho de un número entero representa un número del 0 al 9. El siguiente dígito a partir de la derecha representa un múltiplo de 10. El tercer dígito de la derecha representa un múltiplo de 100 y así sucesivamente. Si ponemos, por ejemplo, el número 86.409, entonces, ¿a qué se refiere? A que tenemos 8 grupos de 10.000 cada uno, ¿sí? 6 grupos de 1.000 o miles, 4 grupos de 100 o centenas, 0 grupos de 10 o decenas y 9 unidades. O lo que es lo mismo, 8 por 10 a la 4, más 6 por 10 a la 3, más 4 por 10 a la 2, etc. Todo ello al sumarse da lugar al 86.409. En la figura de la derecha se representan esas cantidades, cómo se formula ese número, y sabemos que esta representación es una notación posicional. Aquí lo tenemos, 86.409. Cada uno va asociado con múltiplos de 10, según la posición que tengan. Y significan lo que está aquí abajo. El 9 con las unidades, el 0 con las decenas, 4 con las centenas, 6 con las unidades de 1.000 y 8 con las de 10.000. Que todo el sumarse nos da precisamente el 86.409. Bueno, pues entonces cuando surgen las computadoras, los circuitos con los que se manejan, digamos que solo pueden manejar, en lugar de los 10 dígitos que nosotros manejamos, que dicen que están basados en los dedos, que son 10, la computadora solamente manejaría, entre comillas, 2 dedos, el 0 y el 1. Eso implica que se maneje un sistema binario o de base 2, pero el sistema posicional o la notación posicional va a seguir siendo válida. Se van a manejar los caracteres 0 y 1 o dígitos 0 y 1, pero de acuerdo a la posición que tengan, van a representar potencias del 2, ya no del 10, sino del 2. Veamos nuevamente la figura de la derecha. Así como se representó el 86.409, ahora tenemos el 1010101. No podemos decir que es serían 10.101.101. No tiene sentido. Aquí hay que manejarlo cada dígito con su nombre. 10, 10, 11, 01. Pero sí tienen un equivalente decimal.
Si cada uno de ellos lo asociamos, como ya les mencioné, con la potencia de 2 respectiva por la posición que tiene, empezando desde 2 a la 0, terminamos con 2 a la 7. Entonces, esta cantidad equivale a algo en el decimal. Lo transformamos de acuerdo a su posición, nuevamente, ¿verdad? Unidades, primera potencia del 2, segunda potencia del 2, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la séptima. Cada uno va a ir tomando un valor en decimal y finalmente vemos que esta cadena de unos y ceros equivale al 173 en decimal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues qué bueno que las computadoras pudieran directamente manejar el sistema decimal, pero no es así. Por su naturaleza electrónica, su arquitectura se ha basado en el sistema binario. Por lo tanto, pues nosotros tendríamos que saber, y de hecho así es, así se diseñó a la computadora, traducir. Cuando nosotros le damos cantidades a la computadora, las traduce del decimal al binario, las trabaja internamente y después nos las regresa del binario al decimal. Como pueden imaginarse, pues en todo ese proceso, independientemente de los cálculos internos que se tengan que realizar, pues hay la posibilidad de errores. Además de que el almacenamiento, la memoria de la computadora, no es infinita, como es diseñada para un cierto número de bits, tenemos que ajustarnos a ello y con el consiguiente error por redondeo para los números que nosotros le alimentemos o que obtenga en cálculos. Bien, finalmente, de cómo está la notación posicional, es relativamente fácil entender cómo guardan los números en la memoria las computadoras. Vamos a suponer una computadora que su capacidad de cada unidad de memoria sea de 16 bits. A veces eso puede ser un byte. Hace ya mucho tiempo que así eran, de 16 bits, ahorita son de 64, con lo cual tenemos más capacidad para manejar números decimales, pero el principio sigue siendo el mismo. Todos los bits de la memoria de la computadora van a poder almacenar ceros y unos. De hecho, de una computadora con 16 bits, uno de los bits debe de reservarse para el signo, ya sea que sea una cantidad positiva o una cantidad negativa. Normalmente, el 0 es para el signo positivo y el 1 para el signo negativo. Esa es la convención que se ha manejado. Bueno, todos los demás bits son para la representación en binario del número que estemos manejando. Aquí, por ejemplo, la representación de un entero decimal menos 173 en una computadora de 16 bits usando el método de magnitud con signo daría lugar a esto. Como pueden observar, es básicamente la cadena de unos ceros que tenemos aquí, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, pero como es el menos 173, el bit del signo debe llevar un 1 para indicar que es negativo. Todavía tenemos capacidad aquí, ¿verdad? Otros bits para poder representar otros números, pero al menos el 173 negativo es esta su representación. Bueno, de esa manera pues hay un rango para poder representar números
en la computadora. En el caso de estas que eran de 16 bits, ¿de dónde a dónde se podían representar números? Bueno, pues el cálculo de cuál es el máximo número y cuál es el mínimo tiene que ver con que podemos representar desde el 00000 con los 15 bits hasta el 11111 representando los 15 bits. Si eso lo transformamos a decimal, ese número es el 32.767. Quienes hayan llevado un buen curso de computación probablemente ya hayan oído de este número, que además también equivale a 2 a la 15 menos 1. Bueno, pero ¿cuál es el rango de enteros que puede representar una computadora de 16 bits? Puede representar desde el menos 32.767 hasta el 32.767 positivo. Cuando se tenían y se usaban esas computadoras, era muy común que al tratar de hacer un cálculo de un entero, porque el programador se azorrillaba y no pasaba el número a un decimal, que tiene más capacidad la computadora, le marcaba un overflow. Esa palabrita era muy común en los resultados de la computadora para programadores no cuidadosos. Tuve un overflow. ¿Qué pasaba? O la computadora trataba de representar, primero calcular y representar un número menor a menos 32.767 o un número mayor a 32.767. Con la palabra overflow sencillamente nos decía que había habido un error de no poder representar la cantidad en cuestión. Bien, eso es en enteros. ¿Okay? Ya actualmente, insisto, ya no está así, porque ya tenemos 64 bits que equivalen a un número y a un rango mucho mayor. Bueno, pero sigue habiendo limitaciones, por muy grandes que sean. Ahora bien, no todos los números que se manejan son enteros, hay decimales. Esos se representan un tanto diferente, ahora sí que válganme la expresión, lo mismo pero no es igual. O sea, lo mismo quiere decir usa bits, igual que aquí, pero ya no es nada más tan llano y simple como en este caso. ¿Cómo representan las computadoras los decimales, los números con no nada más decimales, sino con enteros y decimales? Lo representan con lo que se llama punto flotante, representación de punto flotante. ¿Qué es eso? Bueno, las cantidades fraccionarias generalmente se representan en la computadora usando la forma de punto flotante. Con este método, el número se expresa como una parte fraccionaria, como si todo fuera decimal, llamada mantisa o significando, y una parte entera denominada exponente o característica. Y la forma de representarlos algebraicamente es m por b elevado a la e, donde m es la mantisa, b la base del sistema numérico que se utiliza y e el exponente al cual se está elevando la base. Como ejemplo, tenemos aquí, si el número 156.78 se quisiera saber cómo se representa en la computadora, primero que nada tendríamos que traducirlo a 0.15678 por 10 a la 3.
Ustedes estarán de acuerdo en que este número, con todo y su 10 a la 3, es el valor de 156.78, ¿sí? Bueno, pues entonces este número tendríamos que llevarlo a la mantisa 15678, que ese prácticamente sería ya como si fuera el entero, sus respectivos signos, tanto del número como del exponente, y algunos bits para el exponente en sí, el valor del exponente, porque se va a estar cambiando. En resumen, un número que tenga enteros y decimales se representa de esta forma en la computadora, con un signo, con el signo del exponente, con el valor del exponente y ya de ahí la mantisa, que es propiamente las cifras que forman al número. ¿Sí? Bueno, ahí viene un rollito y demás. Y vámonos a este ejemplo que nos permite como que sentir un poco más la representación de un número en punto flotante. Vean ustedes primero la figura 3.8. El número positivo de punto flotante más pequeño posible del ejemplo 3.5. Ahorita vamos a leer en qué consiste. ¿Qué tenemos? Como les decía, un bit para el signo del número, un bit para el signo del exponente, 2 bits para la magnitud del exponente y 3 bits para la mantisa en sí. Aquí dice la magnitud de la mantisa, pero es la mantisa en sí. Entonces, esto implica o estaría asociado a una computadora que usara nada más 7 bits en total, algo muy pequeño, pero bueno, para tratar de entender cómo se representan, creo que es suficiente. Dice, determine un conjunto hipotético de números con punto flotante para una máquina que guarda información usando términos de 7 bits. Emplee el primer bit para el signo del número, los siguientes 3 para el signo y la magnitud del exponente, y los últimos 3 para la magnitud de la mantisa. ¿Sí? Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues el máximo número entero que podríamos representar en la mantisa serían 1, 1, 1, que equivale a, en enteros, como si no hubiéramos ahorita aquí los exponentes del 2, al 1 más 2, 3, más 4, el 7, ¿sí? Nada más hasta el 7. Bueno, sin embargo, en el caso de esta representación, ya podemos asignar o ligar o relacionar los bits que están aquí con fracciones del binario. 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3. ¿Sí? De esa manera, el número positivo más pequeño posible para este caso sería más 0.5 por 2 a la menos 3, el cual es igual a 0.0625 en la base 10. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo más que se puede representar aquí? El 000, el 001, el 010, 011 y así sucesivamente. Por eso nos dice que
solo podríamos representar hasta el punto 0,625. Y tiene que ver también, aquí está, por ejemplo, 1,00, que es la que está en este momento, 1,00. ¿Sí? Y eso, con las potencias negativas del 2, es el punto 5. Y como el signo quedó como positivo, porque es un 0, negativo para el exponente, y el valor del exponente es 2 más 1, sería el menos 3, por eso, 0.5 por 2 a la menos 3 es 0.0625, que sería el número que estaría ahorita representado aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como pueden ver, aunque hagamos uso de más posiciones para la mantisa, con lo cual estos números pueden tener más y más decimales, de todos modos hay un límite en la representación en punto flotante, al igual que en la de los números enteros. No nos la podemos quitar desafortunadamente. Bien, esa es la representación en punto flotante de los números. En esta otra figura dice: se presentan diversos aspectos de la representación de punto flotante que son importantes respecto de los errores de redondeo en las computadoras. Vamos a ver. Pueden presentarse errores cerca del 0 y errores cuando estamos haciendo uso de cantidades con una buena, un buen número de dígitos o cifras significativas. Y además, ¿qué pasa cuando nos sobrepasamos del máximo valor que puede representar la computadora? Bien, primeramente, si nosotros queremos representar el 0, es posible. El 1 es posible. El punto 5, el punto 125, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de la representación en punto flotante, hay un rango para cada computadora, un agujero que está entre el 0 y la primera cantidad decimal que puede representar la computadora, en donde no podemos, aunque nosotros en la mente tengamos que la recta numérica es continua, hay un conjunto de números que no podemos manejar en la computadora. Ese agujero nos va a mandar un error como de underflow la computadora si alguno de nuestros resultados tratara de caer por aquí. ¿Sí? O sea, hay cantidades tan pequeñas cercanas al 0, que aún con la representación en punto flotante no las puede manejar la computadora. Afortunadamente son demasiado pequeñas y actualmente con las computadoras pues podemos trabajar sin estar con la zozobra de que va a ocurrir esto, que antes sí ocurría muy seguido. Eso es el error por underflow, o sea, por tratar de manejar una cantidad tan cercana al 0 que ni la computadora la puede manejar. Nosotros en la mente probablemente sí, pero nuevamente, a la hora de aterrizar y hacer los cálculos numéricos y obtener el resultado, puede ocurrir también ese error. Bien. El otro, lo del redondeo. ¿Sí? Si nosotros hablamos de números
que tengan un infinito número de cifras significativas, pues podemos manejar hasta un cierto valor, ¿sí? Si la X está aquí, si ese es el número que tiene un infinito número de decimales, podemos manejar o un número ligeramente antes, como sería para pi el 3.14, siendo muy exagerado, o después el 3.1416, ¿verdad? Pero hay también un límite en donde yo ya no puedo manejar tantos decimales para pi. O me voy a un número anterior o me voy a un número posterior, con el consiguiente error de redondeo. Finalmente, el overflow, como ya les decía, ocurre cuando trato de hacer operaciones que me dan una cantidad tan grande que ya la computadora no puede manejar nuevamente, a pesar de la representación en punto flotante. Entonces tengo un error por overflow, porque ya no pudo manejar esa cantidad tan grande. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces todo eso son errores que tenemos que considerar antes de empezar a hacer nuestros cálculos. Y con los diferentes métodos numéricos, no son exclusivos de un método en particular, sino que pueden ocurrir con cualquiera de los métodos que conozcamos y apliquemos. Por lo tanto, ¿qué consideraciones debemos de tener? 1. El rango de cantidades que pueden representarse en la computadora es limitado. 2. Existe solo un número finito de cantidades que puede representarse dentro de un rango. ¿Por qué? Porque si nos vamos a tratar de representar cualquier cantidad que tenga un número infinito de decimales, pues no lo vamos a lograr. Vamos a tener que redondear. 3. El intervalo entre los números, delta X, aumenta conforme los números crecen en magnitud. Bueno, aquí quiero que expriman su cerebro recordando sus primeras clases de cálculo de una variable, recordando los números reales. No sé si les comentaron, pero si yo me propongo en los números reales a encontrar dos números que estén exactamente juntos, no lo voy a lograr. Siempre va a haber un número entre ellos dos, por muy pequeños que den esos números. Tan solo el sumar los números y dividir entre dos ya me da un número a la mitad de ese intervalo. Pero ¿qué va a pasar? Conforme yo voy calculando cada número, tratando de que esté lo más pegado a otro número, necesito cada vez manejar más y más decimales pues, o dígitos significativos. Entonces, si yo no manejo números pequeños, cercanos al 1, 2, 3, etcétera, sino números muy grandes, millones, décimas de millón, cientos de millones, ese intervalo entre los números que yo no voy a poder llenar o no voy a poder manejar números entre esos muy grandes, va incrementándose. O sea, voy a abrir huecos en la recta real que la computadora no va a poder manejar. No hay de otra. ¿Sí? Bien.
¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. ¿Qué esfuerzos se han hecho para que las computadoras manejen más cifras decimales que las, por así decir, estándar? Bueno, pues se ha inventado lo que se llama la precisión extendida, que no es otra cosa más que usar más espacio en la memoria de la computadora para poder manejar más cifras decimales, o sea, más dígitos significativos dentro de la computadora, con la contraparte de que si yo tengo una memoria dada de la computadora, si empiezo a manejar precisión extendida, estoy usando 2 veces en cada cifra de lo que usaría una cifra estándar, ¿sí? O una precisión estándar, mejor dicho. Como referencia tenemos lo siguiente, dice, las computadoras que usan el formato IEEE, que yo espero que sepan cuál es ese formato, IEEE, es el Instituto de Ingenieros en Electricidad Electrónica, permiten 24 bits para ser usados por la mantisa, lo cual se traduce en cerca de 7 cifras significativas de precisión, en dígitos de base 10, con un rango aproximado de 10 a la menos 38 hasta 10 a la 39, ¿sí? Dado que puede ser crítico el error de redondeo cuando se maneja este número de cifras, entonces muchas computadoras permiten la especificación de precisión extendida. ¿Qué hace la precisión extendida? Bueno, lo más común es la doble precisión, con lo cual se duplica el número de términos, o sea, de bits, utilizados para guardar números de punto flotante. Si eso se hace, entonces en lugar de tener nada más 24 bits para el orden de 7 cifras o dígitos, ahora podemos manejar de 15 a 16 dígitos decimales de precisión, y el rango de cantidades a manejar en esa computadora puede crecer a desde 10 a la menos 308, que este está cerca del cero, como les decía, hasta 10 a la 308, que es un número muy grande, ¿verdad? Como pueden observar, tanto en uno como en otro caso, no hablamos que manejamos desde el cero en sí, sino desde una cantidad muy cercana al cero, pero que deja un huequito en donde no podemos manejar esos números en la computadora, ¿sí? Entonces, si yo necesito cálculos muy, muy exactos, puedo eh, buscar lenguaje de computadora y computadora que me maneje doble precisión o en general precisión extendida para que mis cálculos salgan con más exactitud, con más dígitos decimales de precisión o con más cantidades de cifras significativas. Sin embargo, el precio que se paga por tales medidas remediales consiste en mayores requerimientos de memoria, obviamente, y se aumenta el tiempo de ejecución de los cálculos, ¿sí? Que aunque parezca pequeño, pero conforme se van haciendo más y más cálculos, pues se va sumando el tiempo y hay que tener cuidado de no exceder. Bien. De ahí el libro nos habla de la manipulación aritmética de números en la computadora, eso no lo vemos, es las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como las hace la computadora.
muy diferente a como nosotros hacemos nuestras operaciones aritméticas decimales. ¿Qué hay de los cálculos grandes? Tampoco nos toca. Y con eso termina esto acerca de errores. Aquí viene en el capítulo 4 todo un detalle acerca de los errores de truncamiento. Yo me conformo con que hayan entendido lo que expliqué hoy, de que cuando truncamos una serie, dejamos fuera un cierto número de términos, nos surge el error de truncamiento y por lo tanto la cantidad o resultado que quisiéramos obtener va a estar asociada con un error. Bueno, todo esto no nos lo vamos a ver. Bueno, la derivación numérica sí se ve, pero posteriormente. Finalmente, la propagación del error pues tiene que ver con cómo al realizar operaciones con cantidades que ya traen errores, van haciendo que crezca el error y finalmente en el resultado va a obtenerse un error mayor que los que traían los datos. Lo importante es procurar que no nos afecte ese error al resultado en sí. ¿Sí? Este concepto también es importante, estabilidad. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada, o sea, los errores que trae, aumenta considerablemente debido al método numérico. Este error está ya más asociado al método numérico en sí que al cálculo en la computadora. Finalmente, el error numérico total, que es la suma de los errores de truncamiento más los de redondeo. La única forma para minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas, ojo, en la computadora. No nada más manejar más decimales en sí, sino el número de cifras significativas. ¿Sí? Por otro lado, los errores de truncamiento disminuyen conforme los errores de redondeo se incrementan. Hay que manejar un equilibrio en ese aspecto. Bueno, como ya les decía, no hay que confundir todo esto de errores, que es un estudio sistemático, con errores por equivocación. A todos nos son familiares los errores por negligencia o por equivocación. ¿Sí? En los primeros años de las computadoras, los resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuían a las fallas de la propia computadora. En la actualidad, esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a fallas humanas. Bien, acá el epílogo.
que es una especie de resumen, y de ahí viene la parte 2, que ya empieza con el primer método. A ver, bueno, de momento dejo este libro y quiero que lean o que leamos el porqué de considerar todos estos tiempos o todas estas sesiones a los errores. Pongan atención. Dice, el 4 de junio de 1996, el cohete no tripulado Ariane 5, lanzado por la Agencia Espacial Europea, explotó 40 segundos después de despegar. Después de una década de desarrollo, con una inversión de 7,000 millones de dólares, el cohete hacía su primer viaje al espacio. El cohete y su carga estaban valuados en 500 millones de dólares. Un comité investigó las causas de la explosión y en 2 semanas emitió un reporte. La causa de la falla fue un error de software en el sistema de referencia inercial. Específicamente, un número de punto flotante de 64 bits relativo a la velocidad horizontal del cohete, o sea, el valor de la velocidad, ¿verdad? Estaba manejando con punto flotante en 64 bits. Velocidad horizontal con respecto a la plataforma. ¿Qué ocurrió? Fue convertido, obviamente en sus equipos internos del cohete, a un entero con signo de 16 bits. Ahorita que ya platicamos de esto, imagínense las cifras significativas que se perdieron, los decimales que se deben de haber perdido. ¿Y qué ocurrió? Pues la cifra de 16 bits, pues ya no fue un número que nos diera resultados exactos o aproximados al límite que uno quiere, a la tolerancia o epsilon s que uno quiere. El número entero resultó mayor que 32,768, el entero con signo más grande que puede almacenarse en una palabra de 16 bits, fallando por ello la conversión y con ello pues los cálculos que se hacían en cadenita fueron fallando también, y eso provocó que fallara y explotara el cohete. Entonces, con esto, pues tenemos una idea de por qué debemos de prestar atención, especial atención, a los errores, ya sea en nuestros datos o en nuestros resultados, después de aplicar métodos, ya sean numéricos o analíticos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, maestro. Si les encargan los cálculos para un cohete, tengan mucho cuidado, por favor, ¿de acuerdo? Entendido. Sí, maestro. Ok, Pues, bien. Vamos entonces ahora a el pizarrón. Pongan atención. Vamos a ver qué es un algoritmo. Primeramente lo voy a explicar con palabras y luego voy a anotar en el pizarrón cuál es el concepto que vamos a manejar. Un algoritmo
Pues parece que la palabra viene de un matemático, distinguido matemático árabe, al-Khwarizmi, ¿verdad? Creo que de ahí viene la palabra algoritmo. Pues no es otra cosa más que un método, un procedimiento, un conjunto de pasos a seguir, en fin, es algo que si lo seguimos al pie de la letra, vamos a obtener un resultado a partir de una entrada, a partir de datos, a partir de materias primas, etcétera. Lo que sí es importante desde ahorita distinguir entre algoritmos numéricos y algoritmos no numéricos. Un algoritmo no numérico, que puede ser algo vago, informal, no hago menos, pero puede ser una receta de cocina, ¿verdad? Inclusive en las recetas de cocina, pues hay personas que son precisas, hablan de gramos, de miligramos, de litros o centilitros, mililitros, pero hay quienes hablan con un poquito de, póngale un poquito de esto, póngale un poquito de aquello, sin precisar con medida a qué se refiere. Entonces, por eso catalogo en general un algoritmo no numérico, una receta de cocina. Un algoritmo numérico, que es el que a nosotros nos interesa y que básicamente es lo mismo que método numérico, y recuerden que esta experiencia se llama métodos numéricos, ya debe de definirse formalmente, precisamente. Todavía algunos autores lo dejan un poquito vago, como diciendo, es un conjunto de pasos a seguir para resolver un problema. O son operaciones a realizar para obtener un resultado. Nos da una idea, de acuerdo, nos da una idea de lo que es un algoritmo numérico, pero yo creo que debe de ser algo más preciso. Inclusive, primeramente, deberíamos de convencionalmente ponernos de acuerdo en a qué se refiere cada uno o cada una de las palabras que vamos a usar para definir el algoritmo numérico o método numérico. Primeramente, ¿qué entendemos por un problema numérico? Bueno, podríamos decir que es un problema matemático que tiene solución numérica. Problema numérico es un problema matemático que tiene solución numérica. Ok, de acuerdo. ¿Qué más? Operaciones o procedimientos o pasos. Debemos de entender operaciones aritméticas o aquellas de tipo lógico que nos permiten obtener resultados numéricos. Entrada. Por entrada vamos a entender datos. Entonces podemos llamarle en forma más general vector de entrada, porque hay algoritmos numéricos o métodos numéricos que no nada más requieren un dato como entrada, sino un conjunto de valores, de datos, números, que forman un vector. Entonces le vamos a llamar también vector de entrada a lo que vamos a introducir a ese conjunto de operaciones.
y por lo tanto salida va a ser un vector de salida, uno o más números que son la solución del problema numérico. Y por pasos u operaciones, específicamente, insisto, las operaciones básicas aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, y le agregamos las operaciones lógicas, aquellas que primero evaluamos y de ahí tomamos una decisión. Entonces, ya con esa convención vamos a tener lo siguiente. Algoritmo o método numérico. Es el conjunto de operaciones aritméticas y lógicas ordenadas precisas y en número finito que nos producen un vector de salida, también conocido como resultado, a partir del vector de entrada datos para la solución de un problema numérico. Ese va a ser nuestra definición, o lo que es lo mismo, nuestro concepto o idea de un algoritmo numérico o método numérico. Es el conjunto de operaciones aritméticas y lógicas ordenadas, precisas y en un número finito que nos producen o nos generan un vector de salida, que es un resultado, a partir del vector de entrada o datos para la solución de un problema numérico. Por problema numérico, ya les decía, es un problema matemático que tiene solución numérica. ¿Cuál no es un problema numérico? La demostración de un teorema es un problema matemático, pero no tiene resultado numérico en sí. Otro sería
una derivada de una función para obtener una nueva función. Nuevamente, es un problema matemático, pero su solución no es un número, es otra función. Asimismo, la integral indefinida es otro ejemplo de problema no numérico. Se obtiene como solución una antiderivada, o sea, una función. ¿Cuál sí es problema numérico? La solución de una ecuación de quinto grado. La solución de un sistema de ecuaciones lineales de 10 ecuaciones con 10 incógnitas. El cálculo de una aproximación a una derivada numéricamente. El cálculo de una integral definida también. Todos esos son problemas matemáticos que tienen solución numérica. Entonces, en esos casos, buscamos o disponemos de algoritmos o métodos numéricos que nos permiten llegar a la solución. ¿De acuerdo? Muchas veces yo les he tratado de hacer un pequeño esquema a los alumnos de acuerdo a lo siguiente. A ver si se puede observar sin borrar esto. Yo les pintaba una especie de caja negra y les indicaba, aquí tengo el vector de entrada, o sea, los datos. Aquí tengo el vector de salida, o sea, el resultado o resultados, ¿verdad? Aquí tengo el problema numérico. Y aquí adentro tengo todas y cada una de las operaciones. Operación 1, operación 2, operación 3, que muchos le llaman pasos, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a la última, paso enésimo, por así decirlo. Entonces, con mis datos voy siguiendo todos y cada uno de los pasos u operaciones y hasta que llego al resultado, que es el vector de salida, para el problema numérico que estoy resolviendo. Ese es el pequeño dibujito que normalmente les hago para visualizar un poco más esto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? De mi Ninguna. parte no. Ok. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Antes de entrar de lleno a los
a las explicaciones de métodos. Caray, no tengo de momento. Ok, déjenme. Ya, visualizar este. Bien, esto es del libro de Burden y Fires. Es como les decía, no es difícil de conseguir en internet. Para que veamos, y de hecho es el de los primeros algoritmos que se ven, se llama el algoritmo de bisección. Para que tengan una idea y lo comparen con lo que les mostré en el pizarrón, vean ustedes. Primero, la identificación del algoritmo o método. Se llama de bisección. Después, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para obtener una solución a la ecuación planteada de la forma f de x igual a 0, dada la función f continua en el intervalo a, b cerrado, donde f de a y f de b tienen signos opuestos. Ese es el objetivo. Vector de entrada o simplemente entrada. Valores extremos del intervalo en donde identificamos que se encuentra una raíz, A y B. Tolerancia, que tiene que ver con el épsilon S del que hablamos, o sea, hasta dónde vamos a permitir el error en el resultado. Y por otra parte, algo característico de los métodos iterativos, esto es, de los métodos que realizan operaciones repetitivas, aunque oficialmente les llamamos iteraciones, no interacciones, ni mucho menos, iteraciones, y estas son repeticiones. Un número máximo de iteraciones para que en caso de que esto se lleve a una computadora, no se quede ciclada al infinito. Vector de salida o salida. La solución aproximada P, o sea, la raíz aproximada de la ecuación, o en su caso, un mensaje de error, de que algo falló. No confundir este error con el error que vamos a manejar internamente en las operaciones. Esto es una falla, una equivocación, ¿verdad? Y después vienen las operaciones en forma de pasos, pero vean ustedes que están muy detalladas. Paso 1. Tome i igual a 1, que es lo mismo que decir sea i, la variable i, igual a 1. Ahora calcula la variable fa igual a f evaluada en a. Obviamente, como pueden ver, en la entrada no está la función. ¿Por qué? Porque es el problema numérico, por eso yo lo puse fuera de la cajita negra del algoritmo, pero sí asociado con el algoritmo. Esta función la tenemos del problema numérico y de alguna manera cuando hagamos el programa de computadora asociado a este método, a este algoritmo, entonces para cada tipo de ecuación, para cada tipo de función respectiva, haremos la evaluación correspondiente. Bueno, paso 2. Esto se realiza hasta después de que se acabó el paso 1, que son operaciones. Paso 2. Aquí viene una operación lógica. Mientras i menor o igual que n subíndice 0,
haga los pasos del 3 al 6. Es el inicio de un ciclo iterativo. Por eso lo del número máximo de iteraciones, para que no se quede ciclado indefinidamente. Entonces, aquí la variable i que se definió antes, de alguna manera va a cambiar, pero vamos a vigilar que no sobrepase a n subíndice 0, que fue uno de los datos. Paso 3, ya con una sangría, porque es dentro del ciclo que inició en el paso 2. Paso 3, tome o calcule P igual a A más, entre paréntesis, B menos A dividido entre 2. Esto es, se calcula un nuevo valor de P. Como ven, son operaciones aritméticas. Y lo que sería también en la función, también serían operaciones aritméticas, sobre todo si se trata de polinomios. En cambio, si se trata de funciones, pues ya sea la calculadora, la computadora, lo que tengamos de instrumento, lo hará internamente como operaciones aritméticas. Aquí se define una nueva variable, fp, igual a calcular la función f evaluada en p o con argumento p. Continúa en el paso 4 otra operación lógica. Si fp igual a 0 o b menos a entre 2 menor que tol, fíjense que aquí pueden ir identificando que esto se está calculando en lugar de el épsilon subíndice a. Y esto se está comparando con épsilon s. Si ya esta cantidad es menor o fp fue 0, entonces viene ya el vector de salida, el despliegue, la impresión, lo que sea del resultado. El comentario aquí es que fue un procedimiento terminado satisfactoriamente si es que nos salimos por aquí y paramos el proceso. En caso contrario, si no se cumplió como verdad esto, nos vamos al paso 5, incrementamos i, que se llama contador de iteraciones, y nos vamos al paso 6, donde nuevamente hay una operación lógica. Bajo esta condición, ya sea que se cumpla o no, se va a realizar esta asignación, o en caso contrario, aunque, bueno, perdón, si fue verdadero lo que se evalúa aquí, se asigna A igual a P, se asigna a FA el valor de FP, y en caso contrario, si esto fue falso, entonces lo que se hace es B igual a P. Nuevamente, operaciones muy sencillas. Así estaría trabajando en este ciclo el algoritmo, el método numérico, hasta en tanto no sobrepase i a n0. Cuando lo llegara a sobrepasar, automáticamente el comando que hayamos elegido del lenguaje de programación va a mandar esto, el control, hasta el paso 7, que va a ser una salida, donde pondríamos un letrero como el método fracasó después de n0 iteraciones, procedimiento terminado sin éxito, y de todos modos que se detenga el algoritmo o método numérico. Entonces, como pueden observar, en este algoritmo, que es de los más sencillos, nos da precisamente la correspondencia con lo que yo les escribí en el pizarrón. ¿Sí? Va a tener una entrada, una salida, va a estar elaborado a base de pasos bien definidos, ordenados, o sea, llevan un orden, paso 1, paso 2, etcétera,
en número finito, no quiere decir que nunca terminen, y que nos llevan del vector de entrada, o sea, de los datos, al vector de salida, al resultado, para resolver el problema numérico, que en este caso es una ecuación, que puede ser polinomial, o sea, algebraica, o trascendente, pero que además debe de estar en esta forma, f de x igual a 0. Eso es un algoritmo como con los que vamos a trabajar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Bien. Ya para terminar el día de hoy, los algoritmos les vamos a pedir dos características, las dos muy importantes. Una de ellas es que sean convergentes. Esto es, convergentes como en ese concepto en sucesiones convergentes cumplen con una cierta característica. Yo les voy a pedir que para la próxima clase repasen en su libro de cálculo de una variable o en algún otro libro qué es una sucesión convergente, para que al hablar de eso tengamos bien claro de qué estamos, a qué nos estamos refiriendo. ¿De acuerdo? Bueno, por hoy estamos terminando entonces el material. O bueno, más bien preguntaría, ¿alguien me puede decir qué es una sucesión convergente? Si es así, entonces continúo. ¿Qué es una sucesión convergente? Que tiene que ver entre sí. ¿Perdón? ¿Tiene que ver entre sí? Ajá. ¿Cómo que entre sí? Sí, se tienen características semejantes. No, es una respuesta matemática esa. O sea, el concepto Por o ejemplo, definición. las sucesiones o así. O sea, tiene que especificarse qué es una sucesión convergente. ¿Por qué se le llama convergente? ¿Sí? En el momento en que se explica, debe de quedar claro qué es una sucesión para empezar y cuándo esa sucesión es convergente. Si no contestamos esas dos preguntas, no estamos contestando qué es una sucesión convergente. ¿Es Mejor cuando tiene un punto único? ¿Es cuando es finito? no, no tiene un punto único. Precisamente la calidad de convergencia es porque la sucesión consta de muchos elementos, que pueden ser un infinito número de elementos, pero tienen una cierta característica. Ok, no es indispensable que ahorita lo supiera. Quise sondear si alguien lo sabía, pues qué bueno, ¿verdad? Como no es así, entonces, insisto, vayan a leerlo de aquí a la próxima clase y yo espero que la próxima clase ya todos tengamos la misma idea para continuar. ¿Qué es una sucesión convergente? ¿Por qué es importante? Porque yo les voy a decir que los algoritmos que nos interesan, los métodos numéricos que nos interesa aplicar, deben de cumplir con ser convergentes. Entonces ya yo les voy a dar el conocimiento de cuándo decimos que un método numérico o cuando un algoritmo numérico es convergente, ¿sí? Pero insisto, lo anterior a eso es saber
que es una sucesión primero, y cuando una sucesión es convergente. No se preocupen, o sea, léanlo, e inclusive si para ese momento surgen dudas, pues lo vemos. Ok, bien, pues hasta aquí voy a dejar esto hoy. Estoy por subir, yo creo que de aquí a mañana ya están las clases, la del día 11 y la de ayer 17, Neminus. Como son archivos muy grandes, el video realmente lo tengo que subir a YouTube, porque Eminus me lo rechaza, al ser del tamaño que son, me lo rechaza Eminus. Entonces, en Eminus, en contenido, lo que voy poniendo es un título de que acceso a la clase de tal día, de métodos numéricos, y el link o liga, ¿sí? Entonces ahí no se extrañen que los va a mandar a YouTube por el tamaño del archivo, y ya en YouTube lo pueden ver totalmente o parcialmente o como guste. ¿De acuerdo? Entonces eso yo espero que quede a partir de mañana, porque se lleva tiempo, como cada archivo es grande. Hoy estuve subiendo de la clase también, pero de mecánica eléctrica, y del día que era clase de 2 horas, no, me tardé como 1 hora en procesar, subir y procesar el archivo. Entonces, como con ustedes también son de 2 horas, pues algo así va a ocurrir. Por cierto, el de ayer quedó partido en 2. Entonces hay P1 y hay P2, pero ahí va a estar. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de irnos? ¿No? Bien, pues les sigo recomendando que consigan al menos el libro de Chapra, y si no lo consiguen, pues para tomar ya como base el Antonio Nieves, que es el que está en la USB. Ahí sí todos lo pueden consultar, y en todo caso nos iríamos con ese libro. Pero sí traten de conseguir alguno de ellos. Ok, entonces si alguien tiene duda de su asistencia, se queda, los demás pueden desconectarse. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.